caminando. Vine Está caminando. fresquito, hoy. Está ahí, ¿viste? Como que no va a está, subir mucho. no está ese frío que te corta. Está bien. Se la banca en Está esta bien, mañana. está bien. Bueno, 12 grados ese Abre tenemos. no lo conozco. ¿El disco Abre? Sí, no. ¿De Páez? Bueno, No, mire, no, ahora yo que llegué hasta Circo Beat y ahí dije... A mí me pasó lo mismo. Y después no seguí, no. Un día me regalaron unas entradas para ir a cubrir el concierto que hacía, te estoy hablando, 2001. Ah, bien. 2001, Linda antes de irme a época, vivir a España. memorable. Y ¿A ellos te regalaban entradas o no ibas? no, ¿viste? yo trabajaba en un diario y cubría espectáculos. Ajá. Y tenía la suerte de que me regalaban entradas para ir a cubrir los espectáculos. Qué Así me lo fui a lindo. ver a Cerati, Páez, Qué Alanis bueno. Morissette, Joaquín Sabina. Fue una época Claro. en ese punto hermosa. Sí. Y descubrí Abre. Te lo recomiendo en este momento que vos tenés como tiempo. Una apertura. Buscá ese disco. Hay 3, 4 temas que me gustaría que después me digas, Iva. Qué lindo, qué lindo. Bien, bien. Ojalá los disfrutes. Vamos a ir ahí. Bien. Hoy nos vamos a San Martín de los Andes. Decime, no, divino. Vamos, Imaginémonos pero nos vamos ahí, ya. por favor. Yo sí. te llevo en la bici. Vamos en bici, vamos en lo que quieras, Ya a nos dedo, arriba de un carpincho, no sé. Hoy estamos con una poetasa, Tamara Padrón Abreu, nacida en Lima en 1980. Nació en Miraflores, bien pegadita al mar. Vivió 25 años en Buenos Aires y desde hace 13 reside en San Martín de los Andes. Es profesora en letras, docente y editora. Los últimos poemarios publicados son Los días en la selva, de 2016, Migraciones, la vida se desliza con facilidad, en 2018, Es tiempo de soltar la lengua, poemas despenalizantes, de 2019, Tilda o los animales saciados, de 2021. También formó parte de distintas antologías, No queda el mundo, algún poema tiene que haber, editado por la Casa San Martín de los Andes de la colectiva de escritoras patagónicas y Martes Verde, por Edición Federal en 2021. Ganó becas del Fondo Nacional de las Artes y del Ministerio de Cultura de la Nación. Coordina revistas, talleres literarios e integra diversas colectivas artísticas. Lo importante, dice, se hace con otros. Le cuesta dormir de noche y se aburre rápido de las cosas. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola chicas, hola Juliana. ¿Cómo va? ¿Te escucha bien? Más o menos. A ver si te quedas quieto. La vida misma. Capaz si está en altavoz se complica. A ver. No, yo estoy, a ver, vamos a probar. Hola, mejor. Hola Tamara, te estamos llamando. Sí, a ver, ¿no? arranquemos a hablar, vamos a ver empezamos, qué pasa. empezamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde estás, decías? En San Martín de los Andes, o sea, las montañas no son satélites. ¿Y por qué lo decís así haciéndote la canchera? Nosotros que estamos en la planicie más Porque absoluta. acá la señal rebota. Vos estás acá hablando con tu WhatsApp y no sabes cómo triangula la señal, no sabes a dónde llega. Bien, perfecto, pero me gusta porque lo decís con humor, ya la tenés clarísima. En cualquier momento la pregunta de Juli te rebota, qué sé yo. En algún lugar la vas a tener que ir a buscar. Salgo, justo ayer nevó, está todo blanco, complicado para venir en bici, mejor un carpincho. ¿Es lindo vivir en San Martín de los Andes? ¿Vos sos peruana? Yo soy peruana. ¿A Tito lo viste? Digo, sos peruana. ¿Y cuándo se vinieron para la Argentina? Con la democracia. Mi papá era de Bahía Blanca, argentino, mi vieja es uruguaya. Fuimos parte del exilio, así que en diciembre del 83 vino la democracia, en mayo del 84 estábamos acá. ¿Y por qué Perú, Tamara? Porque Perú, era el viaje obligado de los 70, y en Perú fue el primer país de la región que tuvo democracia y hubo todo un asentamiento de argentinos, o sea, fue como uno de los puntos más cercanos de asentamiento de exiliados argentinos. ¿Sentiste alguna vez esa especie de nostalgia, digamos, de la extranjería viniéndote a Argentina? ¿O no? Es muy raro, porque al principio estaba muy enojada, era como ser peruana, era como, no me digas peruana, soy argentina,
Te ¿no? Como rompo todo ese todo. discurso, claro, te rompo todo, mi país es Argentina, no sé qué. Y con el tiempo eh, me fui dando cuenta que no, mi país también es Perú, tengo doble ciudadanía. En un momento pensé en renunciar a la ciudadanía peruana, pero más allá de ser el país que nos abrigó, viví hasta los 4 años. Yo creo que hay algo fundamental que pasa con el lenguaje y los cantitos que tenemos en la cabeza en ese tiempo de la primera infancia. Entonces, bueno, las dos cosas, Argentina y Peruca. Claro que sí. Eso como te iba a preguntar, ¿no? Porque hay un contacto con un primer lenguaje. No vamos a hablar de teoría literaria, pero bueno, tiene mucho que ver con el lenguaje poético. ¿Y cómo sentís vos que eso repercute? Digo, esta doble ciudadanía, esta doble lengua, esta especie de extranjería en la que supongo quedás como en el medio, ¿no? ¿Cómo sentís que repercute en tu propia escritura? Yo creo que recién ahora que crecí un poco y pasé los 40, como que puedo abordar eso. Porque es como raro, ¿no? Decir extranjería. A ver, en Perú hablamos la misma lengua, sí, pero no. Uh-huh. Pero que esa ficha yo creo que en mi cabeza cayó bastante tarde y en mi poesía también. De hecho, recuerdo, mi primer recuerdo así fuerte es el Mundial del 86, tengo otros también, pero yo recuerdo que hablaba como peruana, hablaba como peronita, era una peruanita de 4 o 5 años. Y en un momento perdí el acento, perdí el cantito, no lo tengo, me cuesta un montón, me pongo a veces Masterchef Perú para imitar cómo hablan los peruanos, a ver si recuerdo algo. Claro, pero hay algo ahí, ¿no? Y como en esa operación de arraigarse en la lengua, en el cantito argentino, que otra cosa se perdió. Entonces yo creo que ese habitar así, hoy sí es parte de mi poesía, ¿no? Ese como habitar a medias una lengua. Uh-huh. Interesante. ¿Y cómo sentís, digo, decís, bueno, hoy sí es parte de mi poesía, antes no? ¿Cómo aparece hoy esta cuestión en tu poesía? Una pregunta re difícil acabo de hacer. Es difícil, ¿Viste? claro. Estamos en la mañana. No, pero está bien porque tiene que ver con las cosas que pienso hoy. Para mí la migración siempre fue un tópico, no pensando en la personal, ¿no? Pero sí pensando en la migración, pensando en lo que dice Svetana, de cuando sos un exiliado lo vas a hacer para siempre. Como que esa idea me parece que un poco organiza no solo lo que quiero escribir, sino lo que tengo en la cabeza, que no hay mucha distancia. ¿Cómo se borra la huella, no solo de un exilio, ¿no? Sino una migración forzosa, una migración también deseada, porque, a ver, el exilio es la vida o el partir, pero también pienso en toda la gente que migra buscando una posibilidad de mejoría económica para los suyos. Entonces pienso que esa huella de la migración queda y en algún momento aparece en algunas personas a través del lenguaje, de la poesía, y en algunos aparecerá en otras cosas. Yo creo que en esto, en el libro que estoy escribiendo hace 2 o 3 años, aparece como mapas, cómo armar un mapa a partir de la lengua. Uh-huh. Interesante, ¿no? Porque digo, estamos hablando de la extranjería, una extranjería territorial, física, ¿no? Que tiene que ver con haber recorrido determinados lenguajes, determinada musicalidad, pero a la vez en un territorio que ya le es extranjero al lenguaje, que es la poesía. Digo, es la extranjería en la extranjería, ¿no? Sí, pienso en Kafka o Deleuze cuando dicen, ¿no? Inventar el lenguaje de un pueblo que ya no está, algo así. Claro. Bueno, pero vayamos al principio, ¿no? Porque acá los oyentes seguramente estén preguntándose, bueno, ¿qué escribe Tamara Padrón? ¿Tenés por ahí un poema como para arrancar? Sí, tengo de Tilda, que justamente es un libro que se editó en pandemia por Ediciones La Grieta y que ahora vamos a sacar prontito por Ediciones Las Guachas. Es como trayendo los papeles a casa. Uh-huh. Así que contanos, porque acabas de nombrar Ediciones Las Guachas, decís traerlos a casa. ¿Qué es Ediciones Las Guachas? ¿Qué es lo que es? Ediciones Las Guachas
Es una editorial que armamos con 2 compañeras poetas, con Julieta Santos de Bariloche y con Florencia Nobre, que ahora está en Menorca, que es un proyecto editorial arraigado en Río Negro y Neuquén que busca editar voces de mujeres y disidencias. Y nada, y nos aventuramos al mundo editorial en pandemia. Increíble momento. Juli ya pasó por acá, ya nos había contado un poquito qué eran las guachas, pero bueno, para quienes no las conocen, pueden ahí meterse en Instagram, en cualquier lugar y buscar las guachas editorial y lo van a encontrar. Es una gran apuesta que hacen desde el sur. Tal cual. Y está bueno conocer lo que editan y contactarse. Yo quiero hacerle una pregunta, señor. ¿Puedo? No, siempre por favor. Siempre me llamó la atención, bueno, amé el mundo de los libros, ¿no? Me crié en ese mundo y pues toda la vida entendí que para que un libro lo podamos consumir tiene que haber una editorial detrás, ¿no? Después fui entendiendo el mundo del negocio editorial y ya la editorial, digamos, como tal, me empezó a caer bastante mal. Cuando ustedes deciden armar una editorial en plena pandemia, que ya es sumamente complicado, es una pregunta rara la que te voy a hacer, pero es lo que te quiero hacer. Se renuncia inmediatamente a cualquier plus económico. No se hace por eso. No, olvídate, es un hobby recontra caro. Todo lo contrario. Siempre, allá en el sur y acá. Caro. Por eso también te lo preguntaba, así. Porque no tiene territorio, no tiene paisito, nada, es mundial. O sea, funciona en todos lados igual. La señora que tengo sentada enfrente, que es la que te está entrevistando, ya lo hizo, ya pasó por ahí. Fue la primera que armó una editorial en Chacabuco. Y después le mando besos. Te mira y te dice, no, le mando un beso grande. No, está buenísima la apuesta. No, pero, esto está buenísimo. O sea, a nosotros nos pasó lo de lo que vos decís, ¿no? Hace mucho tiempo, no, en diciembre de 2019, estábamos editando un libro con una editorial, no voy a decir el nombre, pero como súper compañera, progresista, copada, feminista, deconstruide, donde eran todas compañeras y el único sueldo que percibía toda esa cooperativa, adivina quién lo cobraba. Un varón. Empezamos mal. Ajá. Y hay algo que el libro, si bien es un bien cultural, un producto industrial, también es un proceso afectivo, es un objeto afectivo el libro, porque ahí hubo una autoras, ilustradoras que trabajaron durante años, y vos cuando llevas eso a la editorial y te lo reciben como si fuera un chorizo, también, viste, te descorazona, porque decís, no sé, en algún caso, estuviste cliniqueando el libro, pagaste talleres, se lo pasaste, gomeaste a todas tus amigas, no sé, a tus profesores, estuviste en un proceso largo y vos llevas eso a la editorial y que haya no solo un destrato, sino digas, no, pero yo no quiero que este libro salga así, que esto sea así. Dijimos, vamos a armar una editorial para sacar libros como nos gustaría que a nosotras nos acompañen en ese proyecto afectivo, literario, que es un libro. Y ahí sale Guachas. Somos lentísimas, el proceso de edición es un diálogo que a veces es eterno con la diseñadora, con las autoras, con las ilustradoras, pero es eso, es acompañar el proyecto de escribir un libro en todas sus instancias, como nos gustaría a nosotras, y eso, olvídate, es antieconómico. No, lo que te quería preguntar es por qué lo recibió el varón, ¿tenía cara de letra? No, por suerte no lo recibió él. Esa persona, por suerte, no lo recibió, pero o sea, un libro en ese momento, ¿no? Con poemas, en lo que fue el marco de la campaña por la legalización del aborto, ¿no? Con el prólogo de las compañeras de la campaña, con un montón de poetas de distintos lugares. Era un proyecto que claramente al compañero no le interesaba demasiado, y no para hablar de esa editorial, sino pienso, una cosa es lo que podemos poner de quiénes queremos ser, no sé, una editorial. Y otra cosa es el proceso, el cómo haces las cosas, habla de quién sos. Y ahí digo, ¿cuánto nos falta? Sobre todo en los sectores donde también consideramos que tenemos algunas discusiones avanzadas, no pienso en cuestiones de cultura, editoriales, cuestiones de género, y la verdad es que no, que a veces se replican. Así que nosotras dijimos, bueno,
empezamos de cero y vemos cómo nos va. Es una gran apuesta. Ahora vamos a ir al poema, pero digo, es interesante lo que decís porque hay un mercado hegemónico, vamos a llamarlo así, que en general está situado en las grandes urbes, ¿no? En Capital Federal, en Rosario, en Córdoba, estoy pensando en este momento, que marca de Sí, alguna la cuenca del manera cereal. como una especie de tiempos, pero también de estéticas, ¿no? Sí. Digo, esto que vos decías, lo reciben como chorizo. Algunas editoriales son máquinas, y esto me hago cargo, no te estoy preguntando, son máquinas de hacer chorizo, ¿no? No solo es una apuesta estética, obviamente todas las editoriales lo tienen, pero también a veces es una especie de cerrazón, ¿no? Como de un cierre total a la diversidad de voces, pese a que haya una publicidad de lo contrario, ¿no? No, eso tal cual, yo creo que las grandes urbes, los centros del cereal, los puertos, imponen estéticas, imponen formas del decir. Vos si vas a, por ejemplo, me pasa en Buenos Aires que vas a escuchar poesía en vivo y todas más o menos leen igual, todos leen igual, como displicente, como una forma indie de leer la poesía, y te vas después a festivales, encuentros en otras regiones, no solo en Patagonia, ¿no? Y encontrás una diversidad que bueno, que nada, se arma un canon en poesía, por más que la poesía no le importe a nadie, venda poco, hay cánones también, y también pensar esto, ¿no? Yo entiendo que para que una editorial sobreviva tiene que editar mucho más de lo que a una editorial le gustaría. Ahora también es muy complicado, porque decís, bueno, entonces, ¿cuál es mi línea? ¿Qué quiero hacer? Claro. Y por eso digo que las editoriales pequeñas, autogestivas, ubicadas en las regiones, son las que garantizan que en esa ecología, en ese ecosistema literario, haya diversidad. Si no, sería embole todo. Así que bueno, y ahí tendiendo lazos solidarios entre editoriales. Me comprendo profundamente, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Lo tenía que decir. Bueno, pero estábamos con el poema que ahora va a sacar perdón, el nombre del poemario era, no lo quiero decir mal. Tilda, es un poemario, es la segunda edición, con otros poemas nuevos, pero que mantiene el libro. Bien. Somos de procesos lentos. Tilda o los animales saciados, publicado en 2021, ahora va a ser publicado por Las Guachas. Y vos ibas a leer un poema de ese poemario, ¿cierto? Sí, Tilda se desliza en la arena. Tilda tiene 4 direcciones como el poema. Es impecable, sabe mantener la distancia entre sus dedos y el humo, entre la carne, el gesto y alguien que pueda decir con más precisión lo que se me escapa en estas líneas. Tilda es inestable, como los balcones de madera de la temporal ciudad de Cusco. Conoce el secreto de los bereberes, aprendió a desplazarse sobre granos de arena, también aprendió que nadie posee un juego de piernas tan ligero como para no ser derrotado por su propia sombra. Su padre era noble, pero bien podría haber sido un carnicero. Su madre bebía demasiado para recordarla con cariño. Tuvo un hermano hermoso, no está segura. Esta disyuntiva, ¿no? La poesía narrativa, la narración poética, digo que en este poema se ve con claridad. ¿Es trabajada con intencionalidad, digo, o te surgió? No, todo es trabajar. No, por ahí surgen ideas, pero yo soy de las nerds a las que les gusta corregir. Es así. ¿Cómo es eso? Hasta que destruye muchas veces el poema, ¿no? Y todo lo lindo que había desaparece. Aún así. No sé si te pasa. Sí, me pasa. A mí me gusta lo feo, dice. Me pasa como que, bueno, sí, este poema, le saco los 15 primeros versos y me quedo con los últimos 4. ¿Viste? Como... Y después cuando le digo a alguien... Resulta que había algo lindo en el segundo. Claro. Y cuando le digo a alguien, che, y si le saco los 15 primeros versos, y me dicen, no. Bueno, porque viste que te agarra como una obsesión de achurada. Una economía. Empezás a achurar. La poda japonesa. Claro, sí, katana y... Claro, el famoso haiku termina. ¿Dónde darse cuenta cuando no?
O sea, vos decías, bueno, yo soy una nerd y como hay una obsesión ahí en la corrección. ¿Cómo te das cuenta cuando ya está? Cuando no. Cuando ese verso que sacaste no, porque tiene que ver con tu estética o tiene que ver con la musicalidad del poema o tiene que ver... Viste, te Sí. doy un ejemplo. A mí me pasa que por ahí se lo doy a algún poeta amigo y me dice, no, pero cambiale este verso y ponele tal cosa. Y yo digo, pero cambia la concepción, ¿viste? Como que cambia la concepción del poema si le sacás o determinada palabra o determinada cuestión llevándote por esta especie de exceso de desmalezamiento. ¿Cómo te das cuenta cuando eso no? No, es muy difícil, yo hago clínicas y corrijo, de hecho en WhatsApp tenemos como, queremos reflotar ese viejo oficio del editor, de la editora en este caso, donde discutimos, o sea, no a las manos, pero sí con las autoras, bueno, esto sí, esto no, saca, o sea, no sacamos chorizos, vamos a discutir el libro, obviamente que siempre pensando que la última palabra es de la autora, porque es así, es lo que decías vos, yo te cambio esto y la verdad que el poema puede estar muy lindo, pero ya no es mi poema, es el tuyo. Entonces me parece que ese es un límite, ¿no? No avasallar la voz que tiene el poema. Y también es muy difícil en una misma no avasallarse el poema. Totalmente. Con respecto a las correcciones, yo soy de las que corrige mucho, de hecho estoy sacando, en vez de sacar el libro que estoy masticando hace 3 años, prefiero sacar una reedición corregida, distinta de Tilda, pero darle tiempo a los textos, eso me parece fundamental, no apurarse, no escribir para publicar, sino, bueno, a veces hasta que está redondo en la cabeza puede ser un proceso de años y quizás es un libro que no hay que publicar en el momento. Y después yo particularmente el tema de los sonidos los grabo. Cuando el libro está casi listo, grabo todos los poemas y los escucho porque ahí está el ritmo y a veces pasa que me sobran las palabras. ¿Nunca te pasó que lees un poema y empezás como si fuera un lapsus a quitar una palabra o agregar una? Y lo haces repetidamente? Bueno, ahí hay algo del ritmo que le falta, o está rengo, o necesita una palabra más para apoyarse, pero esa es rítmica y esa es musicalidad, por eso está bueno, ¿no? La idea de que haya una corrección que sea sonora, que no todo sea palabra. Total. Y digo, y en el armado del poemario, ¿cómo haces? Viste que hay gente que por ahí imprime todos los poemas y se los tira en el piso y los ordena. Otro que dice, no, voy a dividir en partes el poemario, primera parte, no sé, tal cosa, segunda parte. ¿Cómo haces vos? Con los tuyos, Claro, con las de los demás es súper fácil y depende de la autora. Que depende de la autora y del tipo de poesía. Porque esto que decías vos, hay libros que es solamente una corriente de voz y que hay que ordenarla, pero hablan de lo mismo, y hay libros que tienen distintos ejes, o sea, siempre es la obra la que te pide cómo ordenarse. En el caso de Tilda, creo que en esta edición, que va a salir por WhatsApp, le encontré el orden. O sea, había empezado bien, la edición de 2021 empieza bien, pero recién lo pude ajustar en esta. O sea, se ve que el poemario lo tuve que leer, lo tuve que poner en cuerpo, para darme cuenta de lo que estaba pasando, porque muchas veces pienso en quien escribe, una no es consciente de todo lo que escribe. No. No digo de lo bien, de lo lindo o de lo mal. Hablo de qué está pasando, de qué trata tu libro. Y la verdad es que más allá de que puedes decir algo anecdótico, no sé, tomo la figura de Tilda, la actriz, y a partir de ahí juego, especulo, por ahí no te das cuenta de lo que estás hablando, y hasta que en algún momento te cae la ficha y entendés. Entonces es muy aleatorio. A veces entendés y a veces una la ordena como puede, así. Hay algo siempre del orden del desconocimiento, ¿no? Que vos decías, como que hoy decías, bueno, depende de cada autor, ¿no? El autor tiene la palabra final. ¿Cuándo te das cuenta cuando tu poema tiene la palabra final? O sea, ya correrse, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta? Sí, por ejemplo, sí me di cuenta ahora en uno de los poemas que lo corregí, se lo mandé a la diseñadora y cuando lo vi plantado dije, no, hay que volver a la versión anterior. Decime que la diseñadora no lo había diseñado, porque es un laburo. Una gran hincha pelota. Obvio que sí, pero es mi amiga y la amo. Pero sí, y me dijo, no hay problema, porque es más fácil
cambiar ese plantado que soportarme, hay que decir, hay que blanquearlo. Pero, sí. Pero creo que vuelvo al tema de la sonoridad, ¿no? Nosotros como, bueno, buenas hijas de la academia, las que somos profes, pensamos que todo es lingüístico y todo es el sentido y todo es como la construcción simbólica y qué sé yo. Y hay algo del poema que podría decir que es performático, más allá que el libro después funciona sin el autor, sin la autora, ¿no? La lectura es autónoma, pero recién el poema se cierra cuando una lo hace carne. Casi te diría, no como el texto dramático, pero por ahí va. Y tiene que ver con encontrarse cómoda en la lectura. Y eso es andar los versos. Por eso yo aconsejo, si tenés borradores, empezá a probarlos. Cómo se escucha, cómo te escuchás vos, cómo te sentís diciéndolo. Todas tenemos algún texto en algún libro que nunca leímos porque... Y decís, ¿para qué corno lo puse en el libro si nunca lo leí, nunca lo compartí? Bueno, eso, no habitar el poema. Si estás cómoda, va. Tamara, mientras te escuchaba y las escuchaba, recordaba que de muy chica yo escribía poesía y me pasaba que había algo de cuando lo leía que algún poema me pedía leerlo en voz alta. Mucho tiempo después encontré una cita de Borges, un pasaje de algo que le preguntaron a Borges, y dijo, cuando leemos versos que son realmente admirables, realmente buenos, tendemos a hacerlo en voz alta. ¿Coincidís? Completamente. Pienso en un poeta neuquino al que amo, los ojos y después que es Raúl Mansilla. Cada vez que lo voy a leer al patio y digo voy a hacer una lectura íntima para mí, para la perra, en voz baja, y termino poco menos gritando los poemas en corpiño, porque son buenísimos. Somos unos hinchapelotas, hay que decirlo. Viste que a veces hay artes como la música, quienes convivimos con músicos sabemos de qué se trata, son unos rompebolas, porque es como siempre la misma vueltita, ¿viste? 8 horas más tarde la misma vueltita y vos decís, por Dios, avancemos. y los que nos dedicamos a escribir, leemos en voz alta, ¿no? Somos como hostigadores vamos leyéndole al otro, el otro no quiere. Escribí esto, me lo escuchás como, ¿no? Estamos todo el tiempo en esa Vichy, te leo, ¿querés que te lea un poquito? Y sí. Hermoso. Sin respetar la situación, o sea, la situación puede ser bizarra y vos querés que... otra cosa. Claro. Y ella dice, ¿me aguantas un poquito que te quiero leer algo? Pero no es para la escucha del otro en el fondo, ¿no? Depende. En mi como caso propia. es tipo, ¿podés venir un cachito y a ver qué opinás de esto? Y es una trampa. Él sabe que es una trampa. Él lo sabe. Ay, a ver, vení, mírame esto un cachito. Sí, pero también escribe, pero es mucho más mesurado. Es más mesurado, recién comparte cuando está súper pulido y casi no podés decir nada. A mí no me da tanto miedo compartir borradores a medio cocinar, ¿no? Como mostrarte, porque es mostrarte vulnerable. Cualquiera es canchero con un poema que está súper pulido, redondo, terminado, que te lo cliniqueaste, lo leíste. Y otra cosa es mostrar, ¿no? El proceso de un texto, porque te mostrás vulnerable y mostrás lo que no te salió, la idea que no pudiste resolver, esto que está repetido acá, pero bueno, lo resolverás más adelante. Y yo sé que puede ser esto que vos decís, sí, es una goma, pero también pienso que la poesía es colectiva. Total. No es que somos, yo no creo en esa cosa de la musa, la inspiración, sí, te viene una idea, ¿no? Y te grabás una nota en el celular. Pero después se trabaja y cuando trabajás la mostrás a tus compañeras de confianza, a tus maestras, a tus maestros. Entonces hay algo del diálogo que termina de construir la poesía. Y eso te pone bastante expuesto, ¿no? Tamara, yo creo que es necesario. ¿Cuántos años tenés? Perdón la pregunta que nada. Nació en el 80, casi nuestra edad. Bien. Nací en el 80, tengo 42, cumplo 43 en noviembre. Quería decirte algo, quiero compartirlo con vos. O sea, escorpiana, escorpiana. Dijo, cumplo años en noviembre. De los escorpianos de noviembre, sí, chicas. No sé, toda la vida, las dos tenemos muchísima información sobre el tema. Pero, no, yo quería compartir algo con vos. Porque dijiste la palabra clave,
Y es lo siguiente. Recuperemos, por eso te pregunté la edad, nuestra generación, recuperemos las palabras de nuestra época. Goma es goma, algo goma es goma, no tiene traducción. No es Gede, no es lo mismo que Gede. Recuperemos Ujú. esa forma que teníamos de hablar en la adolescencia de la generación nuestra, que es para mí hoy inigualable. El otro día me dice una amiga, es regoma, y se empieza a reír y me dice, qué antiguo, y le dije, no le queda otra palabra, es regoma. El hambre, el apeto y eso lo podemos descartar, ¿no? Porque era como medio... ¿no? Sí, eso como que era un código muy... A veces un qué hambre es necesario. Sí, el qué hambre alguna vez, no hace falta decirlo, ponés los dientitos, apretás el labio inferior con los dientitos y se entiende. Recuperemos eso, por favor. Recién hablabas de la comunidad, ¿no? Sí. Todo lo que va girando en torno a lo que decís siempre va en función de la comunidad, y hablabas un poquito de, bueno, cuando te viene la idea grabás un audio en el celular, ¿no? Como que buscas el recurso cuando el poema aparece, que en general aparece en lugares insólitos e inapropiados, donde en general casi cuesta el detenimiento para decir, bueno, me pongo a escribir. ¿Qué pasa cuando no aparece el poema? ¿Cómo haces, digo, en esos blancos, que se llaman blancos de escritura, que querés escribir pero no podés? ¿Cómo haces para que surja ese encuentro con el poema? En lo personal, yo, por ejemplo, soy muy desordenada. Solo escribo cuando tengo algo para escribir. Uh-huh. Hay gente, ¿no? Hay gente mucho más metódica que todos los días a las 7 de la mañana se sienta y se obliga 1 o 2 horas a escribir cosas que no para publicar, sino por el ejercicio, ¿no? No, olvídate, yo solo me puedo sentar cuando tengo las ideas amontonadas en la cabeza. Y es verdad, a veces no se te amontona media idea. Entonces hay que leer. ¿Se te amontonan seguido o no se te amontonan? En los blancos hay que leer. Hay que leer mucho. ¿Qué hay bien. Que leer? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, por ejemplo, volviendo a Borges, ¿no? Somos circulares, esto que decía, la buena literatura, la buena poesía, además de ser, de pedir, ser leída en voz alta, sí, esto que decía que me parece que va por ahí. También la buena literatura te da ideas. No para escribir, te da ideas en la cabeza para vivir. De repente te das cuenta, a veces las podés traducir en escritura, que es otro ejercicio, y a veces, no sé, van para otro lado. Entonces, a mí, Alejandro Zambra, al que quiero profundamente, así, profundamente, ojalá pudiera escribir como él es narrador increíble, yo creo que es uno de los mejores narradores de la lengua castellana, nada que ver con lo que yo hago, con mis ideas, con el mundo, ¿no? Que tenemos, pero leerlo, igual que en su momento Bolaño, siempre me cliqueaba la cabeza. Claro, te disparaba por algo, ejemplo, ¿no? Sí, algo, para algún lado iba, y la flecha salía para otro lado en mi caso, pero leerlo, amontonar lectura suya, no sé, me ponía en situación, ¿no? me dejaba disponible para escribir, eso, porque para escribir debemos estar disponibles. Por ejemplo, la otra es ir a talleres de lectura. Yo desconfío un poco de los talleres de escritura, no porque sean malos, sino porque, bueno, hay mucha gente, por ahí están buenas como para el inicio, pero sí me gustan mucho los de lectura. Hace tiempo hicimos uno con Graciela Cross, que es una increíble profesora, pero es una poeta inmensa de Bariloche, maestra de generaciones y aparte amada, y nos puso a leer a T.S. Eliot, poesía de Eliot, clásica, difícil, culta, llena de lugares a los que tenías que traducir, porque, bueno, hablaba de cultura inglesa, de mitología, de cuestiones religiosas, un montón de... pero, sin embargo, hubo algo en esa lectura que también habilitó la escritura después. Entonces, digo, hay que leer. Hay que leer. Y una vez escrito, ¿qué haces? ¿Haces clínica? Digo, hablabas de los talleres literarios, hay una diferencia entre el taller grupal y la clínica, ¿no? Que es ir claro. al maestro con ya los poemas escritos a trabajar esos poemas. ¿Cómo haces vos en tu caso? ¿Haces clínica? ¿Se lo das a otros poetas para que lo lean? ¿No se lo das a nadie? ¿Lo trabajás vos?
Yo soy un poco exhibicionista, no tengo problema en mostrar poemas malos y decir, yo sé que atrás de esto hay una buena idea, lo hice horrible, pero sí, no tengo problema porque porque pasa eso, ideas geniales que te aparecen en la cabeza, las pones en papel y decís, no, la había pensado 10 veces mejor, pero no, me salió. Yo creo que hay algo ahí que está bien decir eso, no es que... Pero sí, por ejemplo, Tilda fue producto, más allá de algunas ideas locas, cuando tenía la base de los textos, tuve una beca con la escritora, dramaturga, guionista chilena Malú Urriola, increíble ella, y aparte me encanta porque tiene como, no sé, te habla y no se saca el pucho de la boca, yo la adoro, te habla, es como el redactor del Hombre Araña, nada de amor, hija del rigor, no es, ay, no, decime que están esos que de más, que la oración se corta, que soy una clasista porque pongo algunas palabras, eso, precisaba, viste, como la cuestión dura, y la verdad es que sirve muchísimo, pero tenés que encontrar, no es como en el amor, tenés que encontrar, como encontrar un terapeuta. Total, así. te iba a decir lo no mismo. Todas las... Claro, tiene que ser alguien, a mí me gustan las cosas así brutales, decímelo, no me des vuelta, si tenés que decirme no, se tacha, bueno, tachámelo y yo después reflexionaré por qué me lo tachaste, o sea, así. Entonces, no todas los poetas que nos gustan son buenos para dar clínica. Total. ¿No? Esto, nos puede gustar mucho la poesía de alguien y por ahí vas a hacer una clínica o un taller y no, la verdad que me gusta su poesía, no me gusta su parte más, no sé, no quiero decir pedagógica, pero su parte más de mediación. Entonces yo creo que es encontrar a alguien que hable el mismo lenguaje, que lo entienda, no que esté de acuerdo, pero entienda desde dónde estás escribiendo y que su forma sea afín con la tuya. Y eso no es fácil. Como mucha una intuición, concepción yo general, he tenido mucha ¿no? suerte. Como una concepción general, digo, sí, no sé, si tenés una visión, no sé, escéptica, bueno, que a quien vas, no sé, a Mary Oliver, ¿no? Claro, yo la adoro, no, pero no voy a salir a recibir, a acariciar los castores. Claro. No, Claro. o sea, los quiero, me encantan los castores. Claro, no, y la pero no poesía de celebro Mary un Oliver castor, no es Walt también. Whitman, claro. Claro. Bien, bueno, nos queda poquito tiempo y nada, y este es un espacio para difundir la poesía de los distintos rincones del país y del mundo, así que queremos escuchar los poemas que podés compartirnos. Despacio, Tamara, ¿eh? Vamos despacito. Bueno, leo uno más, les pregunto, así. Léete me dos falta o mirarlas. tres, 2 o 3. Dale. Bueno, vamos a leer Sopapía. 2 o 3. Sopapía, dale. Vamos con sustituciones. Mi padre está enterrado en un lugar impreciso. Quiero creer que está en una fosa común en el cementerio de Flores, pero podría estar casi en cualquier otra parte. ¿Habrá un registro para los muertos no reclamados? Me pregunto, ¿qué tan común puede ser una fosa? Mi padre duerme junto a otros huesos. No necesito saber si fue un hombre bueno. Basta con tener los mismos ojos extraviados, el filo en el rostro, estos poemas manuscritos que simulan ser la foto que nadie pudo tomarnos. Juegan a cerrar una ceremonia a medias, pala a pala, marcando el ritmo de lo que se hunde. Como en una película noir, dos cuerpos bajan para que solo uno suba. Transparencias. En un apartamento de Parque Rodó se encuentra mi abuelo. Lo visito 12 años después. Es difícil contar el tiempo cuando las otras personas no importan. Su estampa es la de un albatros que tomó pésimas decisiones. Carece de la fuerza suficiente para correr sobre la cubierta de un barco. En cambio, sí conserva el pudor necesario para usar debajo de la ropa una musculosa que proteja sus huesos transparentes. Dice que solo lee poesía y que Idea Vilariño representa su punto más alto. Si la hubiera conocido, también la habría engañado como a las demás. Entonces, el abandono daría origen a un poema capaz de desgarrar la carne de un recién nacido.
con el filo de cada línea. Sin embargo, mi abuelo no dejaría de decir: tenés que leer a esta mujer, es en verdad maravillosa. Y pregunto, ¿leemos uno más? Uno más, vamos con uno más. ¿O no? Uno leemos, más. Leemos, sí. Va, vos lees. Leemos, Nosotros te leo uno escuchamos, más. estamos acá Yo leo. como... Uno de Tilda, cerramos con uno de la serie Tilda. Tilda sabe cambiar los átomos de lugar. Tilda entierra a su madre todos los días en el jardín de su casa de Glasgow o a tientas. La coloca entre los árboles en algún valle oculto en las Highlands. Pero también podría cuidar otro jardín ubicado en los fondos de Quilmes y tomarse el 263 para ir a la costa a comer una tortilla al rescoldo, mirando con la boca llena un río en el que no podrá sumergirse 2 veces. Las cenizas de su madre brotan como flores que arranca con destreza, diluye la materia por distintos rincones, como si alejando los átomos pudiera cambiar la identidad de la sustancia. Entonces no serían las cenizas de su madre, sino un puñado de arena volcánica y oscura de las playas del Huechulafken, que sintió caliente sobre el cuerpo la última tarde del verano austral y ahora lo lleva consigo para esos días en los que necesita secarse la humedad del pecho. Tremendos poemas. Tamara, ¿dónde se consiguen tus libros? ¿Cómo hacen los oyentes para comprarlos, para adquirirlos? Bueno, justo esta edición de Tilda que la estaba leyendo, es de La Grieta, está agotada, se agotó el mismo año, la verdad recontra contenta a pesar que no había ferias, y no se consigue, pero el mes que viene va a estar lista una nueva Tilda por Ediciones Las Guachas, y la pueden conseguir, depende de su ciudad, en muchas librerías, en el Valle, no sé, en Neuquén, en Mala Palabra, en Cosa Seria, en Cultura de Bariloche, en La Libre en Capital, pero para saber en qué librerías de su ciudad, de su pueblo, tienen que escribir a Ediciones Las Guachas, puede ser Ediciones Las Guachas en Insta, y Ediciones Las Guachas en Facebook, me pueden buscar a mí, Tamara Padrón, escribir, sino también al correo de lasguachasediciones@gmail, nos buscan y ahí podemos coordinar si en la ciudad tenemos puntos de venta y si no, se los mandamos por correo a todo el país. Muchísimas gracias por toda esta información. Ahí tienen a dónde ir a buscar a Tamara Padrón. En un mes ya va a estar Tilda otra vez dando vueltas. Muchísimas gracias por prestarte a esta charla, por tu tiempo, por tus poemas, y espero que muy prontito nos encontremos en algún lugar. Sí, también, la verdad, un gusto, chicas, gracias por contener la escorpianidad, un placer esta mañana y qué linda charla, gracias. Sí. Un beso grande, Tamara, muchísimas gracias. Un beso grande. Un abrazo. Gracias, Juli, nuevamente. No, por favor. Son esas charlas de mucho placer. Hoy volví a sentir esta sensación de un martes, entre las 11 y las 12 del mediodía. En el Oasis. En el Oasis, gracias por eso. Que pasen una hermosa tarde. Nosotros no estamos muy oasísticamente hablando en nuestra ciudad, tampoco en nuestro país, pero le seguimos poniendo garra, como siempre. Nos escuchamos mañana. Chau. Si andás medio perdido,